¿Por qué les hago esta retroalimentación? Porque de pronto les puede salir cositas en el ICFES. ¿Listo? Entonces, ¿alguien me dice cómo es la estructura del presente del pasado simple? Sujeto más el verbo en pasado. Verbo en pasado normal, no pasado participio. ¿Listo? Más el complemento, ¿cierto? Esto es para la afirmativa. Pero entonces recordemos que hay unas reglas, ¿cierto? ¿Quién me dice cuáles son las reglas? Me dijeron que alguien me dijo por ahí, ya estoy en 11. El verbo puede ser regular o irregular. Regulares o irregulares, ¿cierto? Cuando hablamos de verbos regulares, ¿qué decimos? Esa es la primera regla, que todos los verbos se les pueden agregar ed al final. Ojo con eso, la primera regla que dice que a la mayoría de los verbos les podemos agregar ed al final. ¿Listo? ¿Qué pasa con los verbos irregulares? No cambian. Cambian totalmente. Ojo con eso, es decir que tenemos que saberlos de memoria. Los verbos irregulares son los que cambian totalmente. Pero los regulares, ¿qué pasa? Tenemos más reglas, ¿cierto? Esta es la primera, que a la mayoría les agregamos ed. ¿Qué dice la siguiente regla? ¿Quién me dice? Cuando los verbos terminan en e, cuando todos los verbos terminan en e, ¿qué le agregamos? La D, ¿cierto? Como por ejemplo el verbo like. Le agregamos D. ¿Listo? Por ejemplo acá, el verbo play. ¿Qué le agregamos al verbo play? Ed, ¿cierto? ¿Cómo conjugamos este verbo en Spanish? ¿Qué significa? Si like significa gustar, conjugado, ¿cómo sería? Gustó. Muy bien. Lo mismo es play. Play. How do you mean play in Spanish? Jugar. ¿Y con ed? Jugado. Jugado. Muy bien. Listo, continuamos. ¿Qué dice la siguiente regla? Que a los verbos que terminan en consonante o vocal consonante, como el verbo plan. Ojo acá, consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos acá? Se le duplica la última consonante y le agregamos ed, ¿cierto? ¿Listo, chicos? ¿Están tomando apuntes? Continuamos con el verbo study. ¿Qué dice la regla de los verbos que terminan en Y? ¿Cómo? Otra persona, por favor. Señor. Se refiere a Y y se pone IED. Muy bien. IED. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Esta es la primera regla cuando le agregamos ed al final a la mayoría de los verbos. La segunda regla, ¿cuál es? Que cuando terminan en e solita le agregamos la d. Esta es la segunda. La tercera y la cuarta. Ya sabemos que cuando estamos hablando de verbos irregulares cambian total y completamente. ¿Listo? ¿Vienes acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien? Señor. Porque si play también empieza a poner y no como la última regla. ¿Por
¿Por qué? Porque en este caso el verbo no tiene más sino una sola sílaba. ¿Listo? Cuando los verbos terminan en dos o sílabas o más, es cuando les agregamos la Y, le cambiamos. Study. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene study? Study. 3. Cuando hablamos de play, tiene una sola. ¿Listo? Ojo ahí. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienen? ¿Alguien más tiene alguna duda? Toman apuntes, por favor. ¿Sí la recordaban o no la recordaban? ¿Sí o no? Hay chicos que no. ¿Recordabas esto? Ojo, esas reglas son para los verbos irregulares. ¿Listo? Únicamente. Los regulares cambian totalmente. Es por eso que tienen que sabérselos de memoria, preferiblemente, o estar muy pendientes de cuáles son los regulares y los irregulares. Por lo general, los verbos regulares son los que casi todos los sabemos. Los más fáciles, podemos decir. Pero tienen sus reglas. ¿Tienen alguna duda sobre las reglas? ¿Vuelvo a repetirlas para que les quede más claro? Sí. Listo. Entonces, decimos que los regulares, la mayoría de los verbos regulares, les agregamos únicamente ed al final, a la mayoría. ¿Listo? Pero, cuando terminan en e, la letra e, les agregamos d. Por ejemplo, el verbo like. Cuando terminan en e, le agregamos la d, like. Cuando los verbos terminan en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y le agregamos ed. ¿Listo? Ahora, cuando los verbos tienen dos o más sílabas y terminan en y, le borramos la y y le agregamos y latina más y anti. ¿Listo? ¿Bien hasta acá? ¿Claros? Ok, teniendo en cuenta esto, nos vamos a hacer en grupitos, en parejitas y vamos a desarrollar un taller. ¿Listo? Gracias, chicos.